Señor, gracias te damos por tu palabra maravillosa. Tu palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor, en medio de la crisis, de la angustia, en medio de la confusión. Tu palabra nos indica el camino, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros, que Él sea nuestro maestro, para que podamos comprender esta mañana cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, por favor. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, en un tema que se titula ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Dice así Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos como creyentes es la siguiente: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta muy frecuente que escuchamos todo el tiempo los pastores. ¿De qué manera puedo discernir cuáles son aquellas cosas que Dios quiere para mi vida? De forma clara, contundente. Por supuesto, como hijos de Dios, sabemos que Él tiene un plan perfecto para nosotros, que no nacimos por casualidad ni por accidente. No somos un accidente de la naturaleza o de nuestros padres. No. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un propósito específico para nuestras vidas. Y en este tema de la voluntad de Dios hay muchas teorías que hemos escuchado por ahí. Algunos cristianos piensan que deben buscar la voluntad de Dios como si la voluntad de Dios estuviera escondida, como si se hubiera perdido. Como si Dios estuviera jugando con nosotros a las escondidillas, y entonces tenemos que buscar la voluntad de Dios por todas partes, tratando de recibir mensajes de distintas fuentes para ver si por ahí logramos descubrir cuál es la voluntad de Dios. Como si Dios nos dijera: hijo, cerca, está cerca, no, por ahí no, mira, por acá, y como si estuviéramos jugando a las escondidillas con Dios. Otras personas piensan que la voluntad de Dios se debe discernir a través de una señal divina, como si Dios quisiera que nosotros estuviéramos en una incertidumbre durante algunos años, pero de pronto, después de varios años, Dios mandó esa señal divina. Entonces íbamos caminando por ahí en la banqueta y nos resbalamos con una cáscara de plátano, caímos así a la banqueta y justo ahí donde caímos, había un mapa de Brasil. Y entonces dijimos: Señor, gracias, tu voluntad siempre ha sido que yo me vaya a Brasil, pero ahora me queda muy claro, Señor. Gracias, Señor, es Brasil a donde yo tengo que ir, pero no lo había querido entender. Un accidente, un casi milagro, una señal divina que nos muestre hacia dónde debemos ir. Otros cristianos creen que de plano jamás vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios de forma específica en nuestras vidas, sino hasta que lleguemos al cielo, hasta que muramos y ahí estemos delante del Señor Jesús. Ahí ya le preguntaremos: Señor, nunca entendí nada, nunca comprendí nada, pero ahora que ya estoy en tu presencia, por favor, ahora sí muéstrame cuál hubiera sido tu voluntad.
Y mientras tanto, pues nos conformamos con participar en esto que se llama la vida cristiana y pues ahí vamos participando como podamos cada uno, no importa si no logramos entender su voluntad, no importa si no ganamos en la carrera, con hacernos presente y participar, pues ya vamos de ganancia porque pues nadie puede saber de forma real, específica, cuál es la voluntad de Dios. Otros más le tienen miedo a la voluntad de Dios. Como un atleta que participaba en las Olimpiadas y se le acercó al final del maratón a un pastor. Y el pastor le dijo, entrégale tu vida al Señor Jesucristo, Él te ama. Y el atleta le dijo, no, mire, yo no estoy seguro si quiero entregarle mi vida a Cristo porque tengo miedo de lo que Él me va a obligar a hacer. Y la verdad no quisiera yo dejar algunos pecados, entonces tengo temor de lo que Él me mande o me obligue. Como si la voluntad de Dios fueran mandatos obligatorios, absurdos, malos, fastidiosos, como si la voluntad de Dios fuera romperle las piernas y pedirle que se dedicara al ayuno y la oración encerrado en su casa el resto de su vida. Bueno, todas estas son teorías y formas de pensar que escuchamos a nuestro alrededor. Y en medio de todas estas teorías y tesis, nos seguimos preguntando, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Podremos algún día conocer y poner en práctica cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Podremos saber qué trabajo buscar? ¿A dónde irnos a vivir? ¿Dónde invertir nuestros recursos? ¿A qué escuela inscribirnos? ¿Con quién casarnos? Y poder determinar cuáles son las decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas, por más sencillas o complejas que nos parezcan. La respuesta es sí. Sí es posible conocer la voluntad de Dios. Dios nos ha dejado instrucciones claras, precisas en su palabra para que podamos dirigirnos en cada decisión que nosotros tomemos. La voluntad de Dios se hace explícita y clara en las Escrituras. Así que prepárate en este mensaje, porque los que estén atentos y los que abran sus ojos y oídos espirituales se van a llevar un tesoro de parte del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, tenemos que decir que la voluntad de Dios es perfecta. En nuestro pasaje de Romanos capítulo 12 que leímos al principio, dice en el verso 1, así que hermanos, os ruego, os suplico, os imploro por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo lógico, que es vuestro culto racional. Pablo nos dice aquí que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, no como un sacrificio muerto como los del Antiguo Testamento, donde se sacrificaban corderos y ovejas para que Dios perdonara el pecado de Israel. No, esos sacrificios ya no aplican en el Nuevo Testamento. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Ahora nosotros mismos somos el sacrificio. Y el Espíritu Santo nos dice, presenta tu cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué no dice, presenten sus almas o presenten sus espíritus en sacrificio vivo? Dice, presenten sus cuerpos. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo es donde moran las pasiones, donde mora la carne, los malos deseos, la avaricia, la codicia, la idolatría, la incredulidad. Está aquí en nuestros propios cuerpos. Así que para poder conocer la voluntad de Dios es necesario ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo para Dios. Levanta tu mano un momento y dile, Señor, te ofrezco mis manos como un sacrificio vivo para ti. Toque sus ojos, diga, Señor, te ofrezco mis ojos, que todo lo que vean mis ojos te agrade. Te ofrezco mi mente, toque su mente aquí en su frente, mis pensamientos te agraden. Te ofrezco mis labios. Toque su corazón, te ofrezco mi corazón, Señor, te ofrezco mis piernas, mis pies, todo mi ser como un sacrificio vivo para ti. Quiero ser un instrumento en tus manos. Amén. Después el versículo 2 de Romanos 12 dice, no te conformes a este siglo, no tomes el molde de este mundo.
No tomes la forma que se nos presenta allá afuera en el mundo, en la televisión y en la manera de pensar de este mundo. No te conformes a este siglo, sino transformaos. La palabra transformaos es la palabra griega metamorfosis, cambiar de forma. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál sea, ¿qué dice ahí? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo entrego mi cuerpo en sacrificio vivo y mis manos, mis oídos, mi corazón, mis pensamientos y el resto de mi cuerpo están al servicio de Dios y yo permito que su palabra moldee y transforme mi entendimiento de las cosas, entonces podré comprender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene 3 características de acuerdo al versículo 2. En primer lugar, es buena. Diga conmigo, buena. La palabra bueno, ágatos en el griego, se refiere a algo que es excelente, honorable, agradable, útil. La voluntad de Dios es algo maravilloso, es algo extraordinario, algo excelente, algo que es útil para tu vida, algo que promueve tu bienestar espiritual y que resulta en tu bien y en tu gozo y alegría. En segundo lugar, la voluntad de Dios es agradable. La palabra agradable, eurestos del griego, se refiere a lo que es aceptable, lo que está aprobado, lo que está autorizado y además es hermoso. Lo que está autorizado es lo que es agradable para Dios y no es un camino horrible, espantoso, lleno de piedras. Es un camino hermoso. Y además la voluntad de Dios, en tercer lugar, es perfecta. Diga conmigo, perfecto. Teleios del griego se refiere a algo que no carece de imperfecciones, sino más bien algo que está completo, sin faltar nada de sus partes. Imagine un pastel de chocolate, perdón la ilustración, me encanta el pastel de chocolate, y lo partimos en muchas rebanadas, más de 20 rebanadas. Cada quien agarramos nuestra rebanada y el pastor les dice, nadie coma su rebanada todavía. Vamos a regresar cada rebanada a su lugar para que el pastel vuelva a estar perfecto, que esté completo. De la misma manera es la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios no falta nada en tu vida. Estás completo, estás perfecto a los ojos de Dios. No falta absolutamente nada de su voluntad en tu vida. Toca a la persona a tu lado y le estás completo para Dios. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. No como la ilustración del atleta, ¿verdad? Que decía, es que la voluntad de Dios seguro es algo espantoso, horrible, no sea que Dios me quiera romper las piernas y meterme en un monasterio. No, la voluntad de Dios no es algo desagradable, no es algo imperfecto, no es algo malo. Al contrario, es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Muy bien, bueno, en la Biblia encontramos al menos 6 fundamentos, 6 bases fundamentales para poder conocer y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si nosotros conocemos estos fundamentos o bases, va a ser muy fácil discernir la voluntad de Dios en las decisiones más específicas, cotidianas, del día a día en nuestras vidas. Si nosotros ignoramos estos fundamentos y alzamos nuestras manos y le decimos, Señor, yo ignoro tu palabra, ignoro tus fundamentos, pero muéstrame tu voluntad. ¿Es tu voluntad que yo haga ese negocio, Señor? Y tú quieres recibir la voluntad de Dios, quieres recibir información de cuál es su voluntad. Ignorando estos fundamentos, Dios no tiene por qué revelarte su voluntad, porque estás ignorando las bases para poder conocerla. Primera base, número 1, Primera de Timoteo capítulo 2, ahí está, versículo del 1 al 6. La primera base o fundamento para poder comprender y cumplir con la voluntad de Dios se llama salvación. Diga conmigo, salvación. Mire estos versículos, qué maravilloso, cómo escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 2, verso del 1 al 6. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Es decir, Dios quiere que oremos por los presidentes, los primeros ministros, los gobernadores, el ejército, etc. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y aquí viene algo muy importante en el verso 4. Subraya el versículo 4, por favor, en tu Biblia. Dice, el cual quiere, o sea, nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Escuche, el deseo más grande en el corazón de Dios, lo que Él más anhela, lo que Él más desea, si nosotros le preguntáramos al Señor, Señor, ¿cuál es tu más grande deseo? ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Señor? ¿Sabe cuál sería su respuesta de Dios? Aquí está en el versículo 4. Yo quiero que todos los hombres y mujeres del mundo sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios, amados hermanos, es que la gente sea salva, que conozcan a Cristo. Es el deseo más grande de Dios. Entonces, si tú vas por la vida diciendo que conoces a Dios, que eres cristiano, haces un par de oraciones por ahí de vez en cuando, pero no te has arrepentido de tu pecado, de tu maldad, de tu orgullo, nunca te has puesto de rodillas de forma sincera a los pies de la cruz y encontrado a Jesucristo para nacer de nuevo, si eso nunca ha ocurrido en tu vida, entonces ni siquiera estás al principio de la voluntad de Dios. Dios no tiene ningún motivo para revelarte nada en particular acerca de tu vida, de tu trabajo, de tu matrimonio, de tu novia, de tu novio, porque el principal requisito para conocer la voluntad de Dios es la salvación. Diga conmigo, salvación. Sin Cristo en la vida de una persona, esa persona es extraña para Dios. Si una persona no tiene a Cristo como Señor y Salvador y solamente está jugando al cristiano, es un rebelde. Es enemigo de Dios, es un forastero en el universo de Dios. Y por más que esa persona diga, ay Señor, muéstrame tu voluntad. Ahora sí que estoy en el hospital, aquí en una enfermedad. Ahora sí, Señor, muéstrame tu voluntad. Quiero que aparezca una señal milagrosa, que entre un doctor y que me diga, usted va a ser sano. No, Dios no tiene por qué mostrarte su voluntad, porque tú ni siquiera has nacido de nuevo. Así que para conocer la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios, uno tiene que estar relacionado con Jesucristo de manera permanente, constante, viva, diaria. Jesús debe ser tu Señor y tu Salvador todos los días, de lunes a domingo, no solamente el domingo un rato en la mañana. Tú necesitas cultivar una relación todos los días con Él. Muchos creyentes quieren a Jesús como Salvador, porque cuando se les predica acerca de la condenación eterna y del infierno, yo necesito un Salvador. Sálvame, Señor, del pecado y la condenación. Lo reciben como Salvador, pero nunca lo reciben como Señor, porque no lo obedecen. Es imposible recibir a Cristo como Salvador y rechazarlo como Señor. La persona que abre su corazón a Cristo lo recibe como Salvador de su alma y como su Señor, como su dueño, como su amo, para obedecerlo y seguirlo todos los días de su vida. Amén. De esta manera, Dios se convierte en nuestro Padre. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios viene a ser nuestro Padre y Jesucristo nuestro hermano mayor. ¿Tú sabías que tienes un hermano mayor? Si has nacido de nuevo, pastor, no, yo soy hijo único, tengo puras hermanas. No, te equivocas. Tú tienes un hermano mayor que se llama Jesús. ¿Han visto los hermanos mayores cómo dirigen a los chiquitos? Y los bebecitos están aprendiendo apenas a caminar y el hermanito de 4, 5, 6 años le dice, vente Pepito, y lo agarra Pepito y lo empieza a ayudar a caminar o le trae la cena, ¿verdad? O algunos hasta le cambian el pañal a su hermano más chiquito. Nosotros tenemos de la misma manera un hermano mayor que se llama Jesús de Nazaret. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 3, por favor, para confirmar esta verdad. Marcos capítulo 3,
versículo 31 en adelante. Este es un tema precioso, precioso. ¿Cómo es posible que al conocer a Jesús y al ser salvos, podemos ahora comenzar a hacer su voluntad? Marcos 3:31 dice así: vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Jesús estaba por ahí predicando y llegó María, su mamá. Jesús tuvo varios hermanos varones, otras mujeres, hijos e hijas de María. Versículo 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu mamá y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: denme un momentito, déjeme atender a mi papá, a mi mamá, perdón, a mi mamá y a mis hermanos. No dijo eso. ¿Qué dijo Jesús? Les dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Subraya esto: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Nosotros somos hermanos de Jesús si hacemos la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Conociendo a Dios y a su Hijo Jesucristo. Si una persona le entrega su vida, sus deseos, sus planes, sus pensamientos, su cuerpo y su alma a Dios por medio del Señor Jesucristo, esa persona comenzará a hacer la voluntad de Dios. Permanecerá además con vida espiritual por toda la eternidad, porque habrá recibido el regalo de la vida eterna. ¿Cuántos tienen el regalo de la vida eterna? Entonces este cuerpo se va a deshacer, tu casa se va a deshacer. Ahorita nos decían un hermano servidor aquí de la iglesia, le explotó el tanque de gas y se quemó toda su casa. En unos pocos minutos, adiós casa. Tú puedes perder todo en esta vida, todo lo material, tu casa, tu dinero, tu trabajo en un segundo. Ahorita platicaba con una hermanita, también acaba de salir de un trabajo después de 4 años, donde la trataron de forma injusta, sin liquidación, se está teniendo que ir de ahí, porque estamos en un mundo injusto. Sin embargo, el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que tenemos vida para siempre? El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, por favor. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Aquí se nos muestra otra característica de la voluntad de Dios. Vamos a leerlo juntos. 1 de Juan 2:15, ¿qué dice, hermanos? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ve el versículo 17, dígalo fuerte. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que ha nacido de nuevo, el que ha sido salvo por la fe en Jesucristo, el que se ha arrepentido de su pecado, el que ha depositado su confianza en Jesucristo, se convierte en hermano de Jesús, parte de la familia de Dios, y comenzamos a seguir al hermano mayor. Y si el hermano mayor nos dirige a la derecha, vamos a la derecha. Si el hermano mayor nos dice detente, nos detenemos. Si el hermano mayor nos abraza y llora con nosotros, le damos las gracias. Si el hermano mayor va y nos trae algo de comer, le damos las gracias. Es nuestro hermano mayor. Lo seguimos a él. Nuestro hermano mayor es Jesús. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, no puedes esperar absolutamente nada de Dios. Él no va a revelar su voluntad a ti. No tiene ninguna obligación contigo de revelarte su voluntad, porque tú le debes una vida perfecta y no la tienes. Pero si tú ya has nacido de nuevo y le has ofrecido tu corazón, entonces tú puedes conocer cuál es la voluntad de Dios. Amén. Aquí hay una enseñanza muy interesante para nosotros. Miren,
Les decía yo hace un momento, si pudiéramos entrevistar a Dios, entonces yo soy el periodista, el reportero, ¿verdad? Entonces le pongo su micrófono al Señor y le digo, Señor, tenemos una pregunta para ti aquí, la iglesia Vida Nueva. Queremos preguntarte, ¿qué es lo que tú más amas? ¿Qué es lo que más deseas, Señor? ¿Cuál es tu voluntad más profunda? Ya lo dije hace un momento. ¿Qué nos contestaría el Señor? 1 Timoteo 2, ya lo vimos. Él nos diría, mi voluntad, hijos, Vida Nueva, escuchen, mi voluntad, mi deseo más grande es que las almas se salven. Y tal vez el Señor después nos diría, ¿cuántos de ustedes quieren colaborar conmigo? ¿Cuántos de ustedes levantarían la mano? Como 5 manitas nada más se levantaron. Si tú eres salvo, si conoces a Jesús y realmente quieres hacer la voluntad de Dios, escucha esto que voy a decir, es necesario que alinees tu voluntad, que es imperfecta, muchas veces es desagradable, muchas veces te equivocas, más bien en todas las veces, cuando no consideramos a Dios, tenemos que alinear nuestra voluntad a la voluntad ¿de quién? De Dios. Y si para Él lo más importante, lo más precioso, el deseo más profundo son las almas, ¿cuál debería ser el deseo más profundo, más importante y más glorioso para nosotros? Empuja al de junto con respeto, dile las almas. Las almas. ¿No es verdad? La voluntad de Dios para tu vida, apúntalo para que no se te olvide, es que colabores con Él para ganar almas para Cristo. Hay todo un mundo allá afuera que necesita a Jesucristo y Dios quiere que sean salvos. Nosotros somos los instrumentos de Dios para ganar esas almas. Esa es la voluntad de Dios, que tú conozcas de Cristo y que tus vecinos escuchen tu testimonio acerca de lo que Cristo hizo en tu vida para que tú puedas ganar las almas. Muchas veces nos sentamos en un cafecito con 2 o 3 hermanitos en Jesús y ahí estamos con nuestro café, nuestro emparedado, ponemos azuquitar al café y comenzamos a filosofar, porque somos muy filósofos. Oh, hermano, llevo 18 años en el Evangelio. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y el otro hermano dice, hermano, eso es un tema muy difícil, muy complicado. Mire, hermano, yo creo que tenemos que esperar varios años más hasta llegar a la madurez. Y tal vez dentro de unos 20, 25 años el Señor nos muestre claramente cuál será el camino que debemos tomar en nuestras vidas. Y así comenzamos a filosofar y pasan 4, 5, 6 horas, pasan 2, 3 días, pasan 15 días, pasan 6 meses, te pasa la vida. Y nunca despertamos. Y nos dimos cuenta que en vez de filosofar y tomarnos un café con un emparedado toda nuestra vida, debíamos pararnos de ese lugar, salir a la calle y ganar almas para Jesús. Cuando comencemos a ganar almas para Cristo, comenzaremos a comprender cuál es la voluntad de Dios en todas las cosas que siguen. ¿Qué vas a estudiar? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a viajar? ¿En qué iglesia te vas a congregar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Quieres saber todo eso? Gana almas. Proverbios 11, versículo 30. Mira lo que dice este proverbio tan hermoso. Proverbios 11, versículo 30. Dice la Escritura, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Quién es el justo? Aquel que conoce a Dios, aquel que ha sido justificado. Entonces, lo que nosotros producimos, el fruto de nuestras vidas, es como un árbol de vida. Y después dice, y el que gana almas, ¿qué dice? Es sabio. Jesús dijo en Mateo 28, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Primer fundamento, dímela tú ahora tú predícame a mí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Punto número 1, las almas. Esa era la energía, el motor que impulsaba al apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo fundó tantas iglesias en Asia Menor y lo seguían tantas miles de personas? Y es el apóstol de los más usados en la Biblia. ¿Sabes por qué? ¿Cuál era la gasolina? Cuando iba Pablo a la gasolinera y le echaban ahí la gasolina, ¿cómo se llamaba esa gasolina? Se llamaba
amor a Dios y amor por las almas. ¿Quieres que tu vida sea un éxito? ¿Quieres el día que tú te vayas al cielo decir, terminé la carrera, Señor, lo logré, Señor? Y quizá vaya un pastor ahí contigo y te diga, hermano, ¿estás listo para partir? Sí, estoy listo, pastor. Ok. ¿Por qué estás listo? Porque gané almas y discipulé a las almas que se convirtieron. Cuando yo era chamaco, nuestro pastor allá en la ciudad de Veracruz nos sentaba, todo el grupo de jóvenes, éramos como 30 chamaquitos de 18, 20, 22 años, y de uno por uno nos preguntaba por nombre. A ver tú, Pati. Pati así, con sus pelos parados. Y el pastor le decía, Pati, ¿cuántas almas? Estos últimos 2 meses, ¿cuántas almas, hijita? Y en tu prepa, ¿cuántas almas? Ay, pastor, pues le hablé a 3 amiguitas, 2 de ellas me rechazaron, comenzaron a burlarse de mí, pero una recibió a Jesús. Y se emocionaba. ¿Y tú, Cesarín? ¿Cuántas almas? Ay, pastor, ninguna. Y nos confrontaba fuerte. Nos decía, tú no has ganado almas para Cristo, entonces ¿a quién estás siguiendo? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, vengan y síganme, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Entonces, si tú estás siguiendo a Jesús, estás tomando el curso con Jesús, entonces Él te está haciendo que un pescador de almas, de hombres. Estás ganando almas, pero si tú no estás ganando almas, entonces no estás siguiendo a Jesús. Así de fácil. Tenemos que orar, ¿verdad? Que Dios nos quite la vergüenza, la apatía. Estamos preocupados en discernir cuál será la profunda, complicadísima voluntad de Dios para mi vida. Y no gano almas. Si tú y yo no ganamos almas, va a ser muy complejo que podamos comprender la voluntad de Dios. Levanta tus manos y dile, Señor Jesús, te suplico que me capacites para comprender tu voluntad y alinear mi voluntad, mis pensamientos a tu voluntad, Señor. Tú amas las almas y tú deseas que se salven, Señor. Yo también lo quiero desear. Pon en mí un fuego, una energía, un poder, Señor, para ganar las almas y comprender tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, ganar almas es difícil. Tráete folletos, trae Biblias en el carro, en la moto, en tu medio de transporte, en tu bolsa, trae Biblias, trae CDs. Para eso son los CDs, no son para ti. Tú agarra y llévate el CD, escúchalo 1 o 2 veces y reprodúcelo, saca 500 copias y regálalas. Para eso son los CDs, para eso son las escrituras, para regalarlas en la combi, en el mercado. Habla de Cristo y Dios te mostrará su voluntad en las cosas que siguen. Amén. Ese fue el primer fundamento, el primer cimiento que hemos explicado. Vamos a un segundo fundamento en el tiempo que nos queda. Efesios capítulo 5, por favor. Para poder comprender la voluntad de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, en segundo lugar, es necesaria la llenura del Espíritu Santo. Diga conmigo, la llenura del Espíritu Santo. Ya soy cristiano, ya conozco a Dios, ya sé cuál es su voluntad. Estoy ganando las almas, pastor, pero quiero más. Segundo fundamento se llama la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5, versículo 15 al 20, por favor. Vamos a leerlo. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dile a la persona a tu lado, fíjate cómo te comportas. No como necio, sino como sabio. El traductor Reina Valera fue muy benevolente. La palabra necio es una palabra muy fuerte, raka en el griego, que significa tonto, o otros términos más fuertes. Versículo 16 dice, bueno, yo no quiero ser un necio, quiero ser sabio. ¿Cómo? Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. No nada más nos dijo necios, sino ahora insensatos. Sino entendidos de cuál sea, ¿qué dice?
la voluntad del Señor. No quiero que sean necios ni insensatos. Aprovechen bien el tiempo para que sean entendidos. Ponte las pilas, abre los ojos. Alerta. Quiero que estés entendido de cuál es la voluntad de Dios. Verso 18, continúa. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay problemas. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, no tomes drogas, porque van a traer confusión a tu cerebro. Ay, no, pastor, yo no soy drogadicto. No, yo no tomo drogas. ¿Y la tele? ¿No es una droga la tele? Ay, soy adicto a la telenovela. Y ya va a empezar la telenovela. ¡Pum! Y prendes la telenovela. ¿Es una adicción eso? Es una adicción. Hay niños que son adictos al celular ya desde los 3, 4 años. Y no es ninguna sustancia tóxica que dañe el organismo, pero sí daña el alma. La Biblia dice, no te embriagues, no seas adicto a nada. Ni a la televisión, ni al radio, ni al Facebook, ni a ninguna otra cosa que no le dé la gloria a Dios. Más bien, busca la llenura del Espíritu Santo. Dile a la persona a tu lado, perdón la insistencia, sé lleno del Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo, ya no seas adicto a nada. Versículo 19, todavía no termina. Pablo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, Señor, quiero buscar tu llenura. Ok, aprovecha en el tiempo. No permitas ninguna adicción física, ni moral, ni espiritual en tu vida. Aléjate del mal y vas a comenzar a comprender mi voluntad. Y para que logres esto, quiero que hables con salmos, quiero que cantes, quiero que me cantes himnos, que me alabes, que me exaltes, que me adores. ¿Te sabes algún himno cristiano, algún canto cristiano? ¿Sí? ¿Te sabes alguno por ahí? ¿Sí? Aquí cantamos muchos. ¿Y por qué nada más lo hacemos los domingos? Oh, qué bonito estuvo la alabanza, hermano. Sí, pero el lunes al sábado no cantaste nada. Y en vez de cantar salmos y memorizar la palabra de Dios y ir en el auto cantando salmos y entrando a tu casa cantando salmos y llegas a tu casa y le das un besito a tu esposa, le dices, mi amor, abre mis ojos, oh Cristo. Algo pasa con la alabanza. Dios habita en medio de la alabanza de Israel, dice el Salmo. Cuando cantamos alabanzas y nuestro cerebro está trabajando con la música, con las notas, con la letra, estamos en comunión con Dios, algo cambia en el ambiente, los demonios huyen, la depresión se va, la tristeza se va, la angustia se va y somos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y de esa forma podemos comenzar a comprender cuál es la voluntad de Dios. Algunos hermanos dicen, no entiendo por qué Dios no me ha mostrado con quién me voy a casar. ¿Por qué Dios no me ha mostrado qué trabajo debo aceptar? ¿O qué negocio debo rechazar? ¿Qué casa debería comprar? ¿Me debería mudar a Querétaro o me quedo en Cuernavaca? ¿Por qué Dios no me muestra su voluntad de una vez por todas, hermano? Me manda una carta desde el cielo y me dice si tengo que comprar esa casa, invertir en este negocio y casarme con esta mujer y que ya, punto. No funciona así. El problema es que durante esas crisis no buscamos la llenura del Espíritu, queremos respuestas rápidas, ¿no es cierto? Rápido. Cuando estoy en una crisis quiero una respuesta rápida. Y los últimos 6 años ni siquiera canté una canción. Nunca le agradecí a Dios. Nunca procuré estar en comunión con Él. Nunca busqué la llenura del Espíritu Santo para poder discernir las cosas de la vida, las decisiones de tu vida. Necesitas consultarlo a Él. Amén. Él es tu guía. Tú no te mandas solo, no te mandas sola. Escucha, nunca tomes una decisión tú solo en tus propias fuerzas o en tu propia sabiduría, porque te vas a equivocar. Dile a la persona a tu lado, por favor, escucha el consejo. Amén.
¿Estás de acuerdo? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, Proverbios 14:12, pero su fin es camino de muerte. A ti te puede parecer muy bien estudiar esa cosa. Te puede parecer muy bien gastarte tu dinero en aquello. Te puede parecer extraordinario casarte con la Panchis. Está bien, pues es cristiana, pastor. Es cristiana. Es bien buena onda la chava. Me caso mañana. Oye, ¿y ya consultaste con el Señor al menos unos 6 meses en ayuno y en oración? No, pastor, no. ¿Ya pediste consejo a tus papás, a tus abuelitos, a los tatarabuelitos? No, pastor. ¿Ya consultaste al menos con 3 pastores un consejo sabio? ¿Te estás discipulando? No, pastor. Pero que el Señor me muestre la confirmación divina, que me tengo que casar con la Panchis. Un día un chavo me dijo respecto a este tema: pastor, iba yo con la Panchis en el periférico y le dije al Señor, si se atraviesa un bochito azul, es que sí. Ya hablé de eso en la introducción, sin comentarios. Escucha, el Espíritu Santo es la persona más tierna, más noble, más preciosa que vive dentro de nosotros. ¿O acaso no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19. El Espíritu Santo ha derramado toda la gracia, todo el amor y todo el poder de Dios en ti. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo se te metió adentro. El Espíritu Santo es Dios mismo, es Cristo mismo, es la misma esencia del Padre, la misma esencia del Hijo, habitando en el Espíritu adentro de ti. Por eso muchos cristianos cometemos el error de decirle: Señor, dame más de tu amor. Como si Dios te hubiera dado un cachito de su amor. Ay, hijito, es que te di nada más el 4% de mi amor cuando naciste de nuevo. Sigue leyendo la Biblia y te voy a dar otro 2% ahora en diciembre. Tal vez en enero te dé otro 3% de mi amor. No, hermanos, el Señor ya nos hizo todo el depósito de su amor, de su gracia y de su poder. Estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Ya no tienes por qué pedir más poder, más amor, más gracia. ¿Por qué? La Biblia dice que estamos ya completos en Él. El Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Y ya que tenemos al Espíritu Santo, tenemos ese poder para poder hacer la voluntad de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9, dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. La palabra poder ahí en Hechos capítulo 1 es la palabra griega dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Así que el Espíritu Santo se describe como un poder, una dinamita que está dentro de nosotros. Dile a la persona a tu lado: tienes dinamita dentro de ti. El problema es que no te has dado cuenta. Somos una dinamita andando. Y el Espíritu Santo nos ha dado ese poder para que seamos testigos. Es decir, para que todo lo que tú hagas, hasta desde salir a comprar las tortillas, preparar el caldo de pollo, cambiarle el pañal al niño o casarte con la mujer de tu vida, todas esas cosas le den la gloria a Dios. Que seas testigo de que Él es tu Señor y tu Salvador, y que el mundo se entere que tú amas a Jesús. Todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios, porque el poder de Dios está adentro de ti. Lo que hace falta es liberar ese poder a veces. Una cosa es poseer el Espíritu Santo, otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. Quizá tú posees al Espíritu Santo, tú conoces a Cristo, tú sabes de Jesús, pero ese poder no ha sido liberado dentro de ti, porque hay ataduras quizá en tu vida. La llenura del Espíritu Santo es como una tableta efervescente de vitamina C que se pone en un vaso. Para que la tableta libere su poder, es necesario echarla en el fondo del vaso, ¿verdad que sí?
Así toda el agua del vaso se llenará del sabor y del color de la tableta. Cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón es como este vaso de agua. Este vaso representa tu vida, el vidrio, tu cuerpo, lo de adentro, tu alma, tu espíritu. Y este vaso estaba pues sin chiste, sin sabor, ¿verdad? Lleno de pecado y de maldad. El Señor, cuando tú recibes a Cristo, limpia tu alma, limpia tu espíritu. El vaso queda limpiecito, pero no lo deja así. El Señor agrega una tableta efervescente. Y esa tableta tiene poder concentrado. Diga conmigo, poder concentrado. Es una tableta chiquita quizá, pero cuando penetra en el fondo del vaso, lo llena de su color, de su aroma, de su sabor y de sus vitaminas y de su poder. De tal manera que ahora el vaso se ve diferente, ¿verdad? Sabe distinto, se ve distinto, ha tomado el color de la tableta. Algo así, pero infinitamente superior, es el poder del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Cuando nosotros permitimos que Él comience a obrar en nuestras vidas y a producir su fruto y no se lo impedimos, no lo contristamos y nos apartamos del pecado, se libera un poder maravilloso. Y la persona llena del Espíritu Santo es una persona con una fe extraordinaria. Uno de los síntomas de una persona llena del Espíritu Santo es que siempre está sonriendo, están gozosos. A ver, una probadita, sonría, por favor. El hermano dice, sí, pastor. A ver, sonríe a todo mundo y dile al de al lado, sé lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo llene tu vida, llene tu corazón, llene tu alma. Y que seas como ese vaso. Ahorita la tableta ya dejó de estar efervescente, ya se acabó, pero el Espíritu Santo nunca se acaba. Por eso la ilustración es imperfecta. Él siempre sigue en ebullición dentro de nosotros. Y cuando eso ocurre en tu vida, tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Y cuando estás en un lugar, el Espíritu Santo te advierte, cuidado con esa persona, no te le acerques, mejor me retiro. O cuando vas en la combi o en el transporte o estás ahí en tu trabajo y está por ahí la secretaria, los empleados y estás tú con esa ebullición por dentro, el Espíritu te dice, háblale a ella, háblale a él de Cristo. Me necesita, hijito. Y tú vas y dices, no importa, Señor, si hago el oso, no importa si se burlan, pase lo que pase, ¿sabes qué? Necesitas a Cristo. Cuando estás en ebullición, la gente empieza a acercarse a ti. El otro día un pastor fue al hospital a orar por un enfermo, ya acabó de orar, salió con su Biblia, salió caminando y se le acerca un muchachito. ¿Usted es pastor? Sí, yo soy pastor. Ore por mi mamá, está muriendo en terapia intensiva. Nosotros no somos cristianos, pero sé que usted tiene algo. ¿Qué es ese algo que tiene el pastor, el hermano, la hermana? Esa vitamina, ese poder, se nota. ¿Sí me explico? Apunta esto. Gálatas 5, 22 al 25. Aquí está la voluntad de Dios para tu vida. Estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Gálatas 5, 22 al 25. Se nos acaba el tiempo. Mire, igual que ese vaso recibió esa vitamina y estaba en ebullición, de la misma manera el Espíritu Santo está en ebullición dentro de la vida del cristiano. Y produce su fruto, su color, su aroma y su sabor. Mira lo que dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Termino con esto. La voluntad de Dios es que seas lleno del amor de Cristo. Lleno del amor de Cristo. Cuando seas lleno del amor de Cristo vas a tener un amor por tu familia y por los que no conocen a Dios. Y los problemas con tu esposa se van a acabar. Porque tú vas a estar en ebullición y vas a llegar a abrazarla. Mi amor, no importa los dos defectitos menores que tienes. Los paso por alto, mi amorcita linda, preciosa, porque tienes muchas más virtudes que defectos. Te amo.
la perdonaste porque estás lleno del amor de Cristo. La voluntad de Dios no es que vivas en rencor, en amargura o indiferencia con los perdidos. La voluntad de Dios es que seas una persona alegre, llena del gozo de Dios por la salvación que tienes en Cristo. La voluntad de Dios no es que estés triste, deprimida, angustiada con pensamientos de muerte o de autolástima. Did you listen? ¿Escucharon? Yes. Como me dijo un hermano otro día, yes Inés, pastor, yes Inés. ¿Escuchaste? La voluntad de Dios es que tengas paz y confianza en que Él hará lo mejor para ti. La voluntad de Dios no es que estés preocupado por el futuro. Ay, ¿y qué va a pasar? Y ahora me duelen las muelas. ¿Y qué va a pasar con mi afore? ¿Y qué va a pasar cuando ya me haga viejito? La voluntad de Dios es que estés en paz, que seas paciente, que seas lleno de la bondad de Dios, lleno de la fe de Dios. Y cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, las demás decisiones ya son gratis. Pastor, fui lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué cree? Corté con mi novio, porque era sobrino del falso profeta. Y yo no lo había discernido todavía. Me quería poner la mano, me quería manotear, y me decía que me amaba, pero fui llena del Espíritu Santo y sabe que ese no es para mí, esa persona no es para mí. Ya lo corté, pastor. Llena del Espíritu Santo, discerniste la voluntad de Dios. Pastor, tengo estos 2 trabajos y los 2 son buenos. Ponte en ayuno, ponte en oración, ve a las entrevistas. El Espíritu Santo te va a indicar claramente cuál es la puerta que se va a abrir, por la cual tú vas a pasar. Y si te cierra todas las demás, no quieras tú abrir la puerta, porque la llave no la traes tú, dice Apocalipsis 3, la llave la trae Jesucristo el Señor. Se nos acabó el tiempo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Levanta tus manos al cielo, por favor. Dile, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, Señor, vivifícame. Saca mi alma de la angustia. Y por tu misericordia, llévate a mis enemigos, Señor, porque yo soy tu siervo. Gracias te damos, Señor, por el regalo tan grande que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, el regalo de la salvación. Señor, tú amas las almas y las almas se están perdiendo. Queremos pedirte perdón si no hemos ganado las almas, si hemos sido una iglesia apática, una iglesia triste, una iglesia que ha perdido su primer amor. Perdónanos, Señor, pero que tu Espíritu Santo nos llene ahora, Señor. Levanta tus manos y di conmigo, lléname, Espíritu Santo. Quiero tu llenura, tu amor, tu gozo, tu paz. Y dame el poder, Señor. Fortalece el poder que hay en mí para ganar las almas para Cristo, Señor, en los últimos tiempos. Gracias te damos porque sabemos que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Y todo lo que pase en nuestras vidas, lo interpretemos como bueno, lo interpretemos como malo, es agradable, es perfecto y es bueno porque viene de ti, Señor. Enséñanos a caminar en tu voluntad. Que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestra dirección, nuestro maestro. Ese poder que tú has puesto en nosotros como esa tableta efervescente, Señor, que así esté tu Espíritu constantemente en nosotros, dirigiéndonos en cada dirección, en cada decisión, Señor, en cada problema que tengamos. Tú dirígenos, Padre, tú dirígenos. Y así con tus ojos cerrados, si tú no conoces todavía al Señor Jesucristo, si no le has entregado tu alma, tu corazón, yo te pido esta mañana que tú le abras tu corazón a Jesús. Tú eres como ese vaso lleno de agua y hay mucho pecado, hay mucho orgullo, hay suciedad, y nadie puede quitar eso más que Dios. Jesucristo vino a este mundo para salvar tu alma, para perdonar tus pecados. Entrégale tu vida y el Espíritu Santo entrará dentro de ti. Si alguna persona quiere entregarle su corazón a Jesucristo por primera vez, dígale estas palabras después de mí. Dile así: Señor Jesús, yo reconozco que te necesito, porque separado de ti nada podré hacer. Señor, salva mi vida,
Sana mis heridas, Señor. Perdona mis pecados. Me humillo delante de ti, Señor, y reconozco que mis decisiones han sido equivocadas. Te necesito, Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú te levantaste de entre los muertos. Y yo creo que tú vives dentro de mí, Señor. Te recibo en este momento como mi Señor para obedecerte y como mi Salvador para ser perdonado. En tu nombre precioso, dirige tú mi vida a partir de este momento. Amén.